Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, Mentores, de esta serie en la que vamos a hablar de mentores que no podemos conocer o que están un poco más lejos quizás, pero que tienen mucho que entregarnos. Hoy día vamos a hablar de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, uno de los hedge funds más grandes del mundo. Estuve muy metido en su vida estas últimas semanas leyendo su libro, viendo sus videos, viendo su masterclass. Así que les traigo aquí lo que aprendí, lo que creo que todos podemos aplicar para quizás no ser de los inversionistas más famosos del mundo, pero creo que sí nos puede ayudar a tener una mejor vida. Dividí el capítulo en 3 grandes partes. Primero hablaremos un poquito de la vida de Ray Dalio, después de los principios de vida que está en su libro, que creo que es la parte más importante y entretenida del libro. Y por último, hablar un poquito de los mercados y de cómo funciona esta máquina de los mercados, las economías y hasta la vida. Eso, así que abróchense los cinturones y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos, animales. Pero antes del capítulo, Ray Dalio nos va a enseñar, nos va a educar, tal como nuestro tremendo y apañador auspiciador de este capítulo, la Universidad Autónoma. Ray Dalio hizo su MBA en Harvard, también estudió en college y su educación fue muy importante para su éxito. Y si tú quieres mejorar tu educación, incluso aunque ya hayas tenido una carrera, y puedes hacerlo de una forma online, con estas carreras online de la Universidad Autónoma. Si quieres más información, admisión.uautonoma.cl. Ahora sí, vamos al capítulo. Abróchense los cinturones porque haciendo la guía y preparándome para el capítulo, ahí voy a ver cómo se las comparto para que quede un poco más legible, pero hay mucha carne. Así que espero que disfruten como yo disfruté aprendiendo. Principalmente el libro Principios es una Biblia, tiene como 550 páginas, pero cada una de ellas lo vale. Así que también los invito a que si quieren explorar más, aquí les voy a dar como las semillas, pero creo que vale la pena explorar la vida de una persona tan exitosa que construyó algo tan nuevo, interesante, como lo hizo Dalio. ¿Y por qué estamos hoy día hablando de Dalio? La verdad me duele un poco porque el primer capítulo fue Steve Jobs, quizás la persona más influyente en cómo yo pienso hoy día, y quería que el segundo capítulo fuera de la otra persona que más me influyó, que es Charlie Munger. Pero pasó que un mentor me recomendó este libro, me dijo, estábamos hablando de formas de pensar las finanzas, cómo armar los portafolios y lo que sea. Me dijo, bueno, pero al final termina aplicando los principios de Ray Dalio y chao. Y yo me quedé callado y le dije como, ya, pero no he leído el libro. Me dijo, no, estáis puro weando, tenéis que ir a leerlo ahora. Eso por un lado. Segundo, en nuestro club de lectura pregunté si más gente se animaba a leer el libro y somos casi 100 personas en este club de lectura avanzado. Así que fue genial también ir compartiendo a medida que pasaba el mes mis aprendizajes del libro y también les pedí a ellos, ahí vamos a ir comentando un poco lo que me dijeron, cuáles fueron las cosas que más les llamaron la atención. Y por último, de ahí me acordé que había visto su masterclass el año pasado. Tuve la suscripción. Es un servicio que cuesta creo que $120 al año y tiene clases de lo que se les ocurra, desde cocina, deporte, entre ellos inversiones. Y he tenido toda una serie de inversionistas donde está Joel Greenblatt, Ray Dalio, entre otros más. Y me acordé que ahí también había un par de mensajitos que me traje a este capítulo. Pero eso, por eso estamos hoy día revisando Ray Dalio. Quizás fue un spoiler de que el capítulo del próximo mes, el próximo Grandes Mentores, va a ser de Charlie Munger. Quiero leer el libro Poor Charlie's Almanac, así que probablemente se va a estar en el club de lectura avanzado de septiembre. Si quieres participar, es gratis. Voy a dejar también ahí el link a las comunidades de WhatsApp que estoy muy contento que están moviéndose mucho y aportando mucho valor. Ahora sí, vámonos a la historia primero de el señor Dalio. Rey Dalio, yo creo que de aquí en adelante ya lo vamos a poder decir Rey. Siéntanse amigos cercanos a él, tal como yo me siento hoy día. No era muy fanático del colegio y ahí me sentí también un poco identificado. Decía que no le gustaba toda esta enseñanza de memorizar y aprender cosas que probablemente nunca más iba a aplicar en su vida. Entonces no leía muy bien. Después, estando en el colegio, empezó a trabajar. Eso fue un poco lo que lo despertó. Y lo que él dice que fue su primer gran momento fue que él estaba haciendo de caddy en una cancha de golf, o sea, los que llevan los palos en un bolsito. Y los tipos que estaban jugando obviamente tenían mucha plata y uno dijo, no, sí, yo estuve invirtiendo en esta acción y me fue bien y no sé qué.
Y ahí Ray, escuchando, le decía, ya, pues, ¿qué acción era esa? ¿Por qué? Empezó a preguntar un poquito y terminó invirtiendo en una aerolínea que se multiplicó por 3. Y ahí él dijo, oh, esto es un mundo en el que yo quiero explorar. De haber tenido como 13 años, 14 años, no me acuerdo bien, pero eso fue su primer encuentro con el mundo de las finanzas y primer autoengaño cuando pensó, puta, esto es muy fácil, voy a ganar plata muy fácil haciendo esto. Y eso se lo llevó a la universidad, donde dijo que lo pasó mejor, que ahí sí descubrió cosas que le interesaban, le empezó a ir muy bien y siguió invirtiendo y cometió también sus primeros errores. Habla harto en el libro de la situación macroeconómica, inflación, esto es los 60s y 70s, entonces todo iba muy bien. Habla de la Nifty 50, que eran en los 60 las compañías como las 50 más grandes, que todo el mundo invertía y decían, esta cuestión no puede caer. Son tecnología en su momento que está creciendo mucho, que va a cambiar el mundo y que es una inversión segura. Y después de los 70 se hicieron papas. Y eso también recuerda, no sé, en la burbuja.com, las compañías de internet iban a cambiar el mundo, eran seguras porque estaban creciendo, se hicieron papas. También me recuerdo un poco ahora todo lo de inteligencia artificial que se habla como que va a cambiar el mundo. Lo está cambiando en cierto sentido, pero hay que tener cuidado con las valorizaciones e invertir en cosas pensando que van a seguir subiendo para siempre. Otra cosa que descubrió en la universidad, que dijo que lo ayudó a mejorar su vida en general, fue la meditación y en particular la meditación trascendental, que los Beatles le hicieron famosa en su momento, ahí en los 60-70, todo este movimiento contracultural. Yo por lo menos descubrí de ella por Tim Ferriss, en su libro El Tribe of Mentors, entrevista a mucha gente, no sé, serán 60, 70 personas, y muchos de ellos hablan de la meditación trascendental como algo clave en su vida. ¿Y qué es la meditación trascendental? Muy en corto, es cuando uno repite un mantra, cosa de que tu cerebro se separa un poco de tu cuerpo y de lo que tú estás pensando. Volviendo a Ray, hizo su MBA en Harvard. Dice que le encantó porque en Harvard tiene una forma de aprender muy distinta al resto de las universidades. Son típicos los casos de estudio. De hecho, yo en la universidad también vi un par de esos. Y cómo funcionan las clases es que se juntan un curso, analiza un caso de estudio, qué es lo que pasó, lo cortan en la mitad de la historia y dicen, ya, ¿qué harías tú en este momento? Y después revisan qué fue lo que pasó y se toma el aprendizaje y todo eso. Súper aplicado. Creo que eso también es súper interesante de lo que le gustaba a Rey y formas de aprender. Después de eso ya estaba con, obviamente, un MBA de Harvard. Encontrar pega no fue muy difícil, pero al parecer en este momento de su vida, Ray Dalio no era una persona tan centrada como uno se podría imaginar ahora escribiendo su libro. De hecho, cuenta que mientras daba una charla, contrató a una bailarina para que se desvistiera mientras él daba la charla. Otra historia que cuenta es que le pegó un combo a su jefe en la cara, lo terminaron echando y bueno, ahora tendrá más canas y será más tranquilo, pero aprendió de sus errores y después de que lo echaron, retomó un proyecto que él tenía hace tiempo que era Bridgewater, que era la idea de encontrar nuevas formas de invertir, de cubrir riesgos, de unir puentes entre cosas que están no solamente en Estados Unidos, por eso lo llamaban Puente Agua, Bridgewater, que unía distintos lugares para poder invertir. Partió en su departamento, tenía un departamento de 2 dormitorios, que me gusta decirlo porque estoy grabando esto desde la primera vez que vi un departamento con 2 dormitorios. Este segundo dormitorio no hay nada más que un escritorio en este momento en el que estoy grabando este podcast, así que quién sabe. No creo que tenga un Bridgewater, pero sí los inicios por lo menos están parecidos. Ahí primero partió con un amigo, después lentamente fue creciendo más gente. Pequeño paréntesis, cuando ya era más grande la Bridgewater, la compañía, él tenía una casa que servía de oficina y como que mezclaba mucho su vida personal con la vida de la oficina. Eso me llamó harto la atención. Él hablaba de, no sé, irse de vacaciones también todos juntos. Era una cultura súper particular. Bridgewater en sus inicios era principalmente el mercado de commodities, o sea, ganado, trigo, todo lo que productos que no se pueden diferenciar, esos son los commodities. Y él lo que hizo, de manera más innovadora, piensen, esto era los 1970s, trató de modelar un mercado, imaginemos el ganado, como si fuera una gran máquina. Entonces pensó, ya, las vacas tienen que comer trigo. El trigo se tiene que plantar. Para plantar el trigo hay que pensar cuánto va a llover. Para eso puedo ver los reportes meteorológicos. Todo eso él lo empezaba a armar y meter en una gran planilla
me imagino que en este momento eran papeles, ni siquiera muchos computadores, y según lo que llovía y según cómo estaba la tierra, cómo estaba el clima, él podía estimar cuánto pasto iba a haber, él podía estimar cuánto iban a comer las vacas y podía estimar a qué precio, según la oferta de vacas que hubieran, iba a terminar afectando el mercado. Y eso le empezó a ir muy bien. De hecho, otra historia relacionada a este mundo es que McDonald's vendía hamburguesas, pero tenía las ganas de sacar un producto de pollo. Pero tenía miedo porque el precio del pollo era súper volátil. Entonces, ¿qué pasa si McDonald's decía ya, vamos a vender este nuevo producto y el precio del pollo se dispara? Porque lo que estábamos hablando, llovió súper poco, estaba más cara la comida, los pollos fueron mucho más caros de producir y por ende no lo hacían. Y lo que dijo Dalio fue, ¿por qué no hacemos un producto financiero, lo que terminó siendo un derivado, que te cubra sobre el riesgo de variación de precio? Entonces hoy día el precio de un pollo es $3, ¿por qué no fijas el precio a $3,2 para venderlos en un año más? Y así nacen un poco los derivados financieros, las coberturas, y así nacen los chicken nuggets de McDonald's. Una genial historia que se pueden acordar cada vez que vayan como bajón al McDonald's a comer esos nuggets con salsa agridulce. Le empezó a ir muy bien a Bridgewater, esto en los 70s, empezó a también ocupar cada vez más la tecnología. Esa es otra cosa que Dalio habla harto. Este libro es del 2015, creo, y ya estaba hablando de inteligencia artificial y cómo mezclar la creatividad y el pensamiento humano con una máquina que te ayude a procesar más información. Y eso, viéndolo hoy día, 2024, es exactamente lo que estamos viendo todos como la gran fuente de valor de cómo mezclar esta capacidad de procesamiento gigante con lo que nosotros podemos pensar en nuestra parte creativa. Le fue bien y de hecho pudo predecir una crisis. Y con eso salió en noticias, empezó a ser medio famosillo, al punto que se venía otra crisis, y ahí cuenta un poco el paso a paso, bonos de México que iban a entrar en quiebra, en default, y él dijo ya, aquí va a quedar la cagá, no hay cómo salir de esto, el Banco Central puede mover las tasas, puede cambiar lo que quiera, pero aquí se viene mal. Salió en noticias de nuevo, muy seguro lo que iba a pasar. Pasaron los meses, pasaron las semanas, nunca pasó esa crisis, el mercado empezó a recuperarse y ahora ponen el libro como, bueno, lo que pasó fue tal, 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 tal. Pero su aprendizaje fue que hay cosas que él no sabía y que estaba siendo demasiado orgulloso y engreído al pensar que se las sabía todas. Perdió mucha plata, tuvo que echar a prácticamente todos sus empleados y volver casi que al punto cero a partir de nuevo Bridgewater, siendo honesto y ahora con una reputación muy mala porque se equivocó en una de sus llamadas o sus calls más grandes que había hecho hasta ese momento. Después lentamente se fue recuperando y ahí empezó, con esta mezcla con los computadores y la información y todo esto, la filosofía que terminó siendo el éxito de Bridgewater. Y para entenderla, tenemos que entender que en los mercados se habla de alfa y de beta. Beta es cómo se mueve un mercado. O sea, el mercado accionario, pensemos en Estados Unidos, por ejemplo, el S&P 500 son las 500 compañías más grandes del mundo. Ese va a ser un beta de 1 porque así se mueve el mercado. Si yo tengo un fondo que invierte las empresas más conservadoras del S&P 500, se va a mover, pero se va a mover menos. Por ende, si es que se mueve la mitad, o sea, si el S&P 500 sube 10, pero mi fondo sube 5%, se diría que yo tengo un beta de 0,5. Entonces, un beta de 1 es que se mueve con el mercado, de 0,5 es que se mueve menos, de 1, y algo, o 2 es que se mueve más. Y eso es como muchas veces se veía el mundo de las inversiones. ¿Qué tanto tú te comparas con el mercado? Y lo que agregó Dalio era el concepto de alfa y era la idea de ganarle al mercado más allá de cómo le vaya. O sea, incluso poder tener retornos positivos cuando el mercado cae, por ejemplo. Y a eso él lo llamó las capas de alfa, los alpha overlays. Y fueron lentamente ocupando estos sistemas, estas máquinas, este computador que los ayuda a tomar decisiones para decir, oye, parece que el mercado está diciendo que estos bonos de, no sé, China iban a caer. En nuestra información, según lo que nosotros tenemos en el algoritmo, nos dice que no están así. Invirtamos de manera distinta como lo está haciendo el mercado y veamos qué pasa. Y así le empezó a ir muy bien, al punto de que en un momento fueron donde el Banco Mundial y dijeron en sus fondos de pensiones, déjennos ayudarlo y manejar algún porcentaje de eso. Le pasaron un portafolio de bonos de $5 millones, en los que le fue muy bien, y después lentamente fue cada vez más agrandándose la bola de nieve, al punto de que el fondo o los fondos típicos de Bridgewater llegó a un punto en el que no podían aceptar más dinero de gente externa porque les
imposibilitaba el cómo seguir invirtiendo. Hoy día, Bridgewater maneja más de 120 mil millones de dólares, o sea, 120 billions, que lo hace dependiendo del ranking. Ahí estoy buscando varios. Está en el top 10. Hay algunos que dicen que es el 1, hay unos que dicen el 3, el 5, pero es de los fondos más grandes del mundo por haber hecho eficientemente esta estrategia. El libro cuenta un poco más en detalle, también todo eso. Creo que es súper interesante, que a mí por lo menos me interesa más la parte inicial, todos los aprendizajes de lo que no había que hacer, lo que hizo para que empezara a funcionar, y después ya siguió aplicando lo que fue aprendiendo. Y lo que fue aprendiendo, Dalio decía que él anotaba cada una de las decisiones que hacía para después revisarlas, ver si es que sus supuestos después se iban a la realidad o no. Y eso lo fue expandiendo a medida que pasaba el tiempo y construyó sus principios. O sea, cuando tenía un problema, por ejemplo, un trabajador me mintió y me robó plata. La primera vez que le pasó, vio qué hacer, lo anotó y tomó una decisión. Cuando le pasó de nuevo, él dijo, esto ya me había pasado antes. Fue a buscar sus notas, vio cuál fue lo supuesto, vio lo que pasó la vez pasada, y así esos principios, lo que a él le entregan es que cuando le llega una situación que ya le había pasado antes, él ya sabe qué hacer, porque lo ha anotado. Entonces ese también es un aprendizaje de cuando nosotros vayamos tomando decisiones, anotémoslas, vamos desarrollando nuestros propios principios. Y eso de hecho lo recomienda Dario. Dice, tú arma tus propios principios, no te quedes con los míos, pero te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Y en el libro se divide en dos grandes mundos. Los principios de vida y los principios de trabajo. Me di cuenta que me aceleré un poco en la parte pasada, como que estaba muy emocionado. Así que ahora voy a pausar un poco para que degustemos. Estos principios son 5 principios de vida y los de trabajo son 16, pero se los voy a dejar por si quieren leer el libro porque él mismo dice que hay que verlo como un manual. Cuando me pase esto, lo voy a ir a revisar y lo voy a usar. Pero vamos a los principios de vida, que creo que es lo mejor del libro, es lo que me hayan recomendado y es lo que más podemos aplicar, incluso aunque no estemos en el mundo de las inversiones. Principio número 1. Abraza la realidad y lidia con ella. A veces nos pasa que si nos pasa algo malo, un resultado negativo, pensamos, que tuve mala suerte, pasó justo esto porque si no habría salido bien. Cuando en la realidad lo más probable es que hubo información que nosotros no teníamos en nuestro modelo mental y si la hubiéramos sabido, habríamos podido tener un mejor resultado. Entonces lo más importante es no culpar al mundo de que no está funcionando como queremos, sino que tenemos que ampliar nuestra visión del mundo para entenderlo de la mejor manera posible. Nos habla también de una fórmula que me encantó, que es sueños más realidad más determinación es igual una vida exitosa. Hay que tener sueños, hay que tener metas, de hecho lo vamos a ver en el segundo principio, pero tenemos que aterrizarlas al mundo real, a cómo funciona el mundo. Y eso tenemos que después llevarlo a aplicarlo gracias a nuestra determinación. Si sumamos esas 3 cosas, probablemente, nos dice Rey, que nos va a ir bastante bien. También nos dice que hay que ser radicalmente abierto de mente y radicalmente transparente. Le gusta la palabra radical a nuestro amigo Rey. Pero primero, abierto de mente, y lo vamos a explorar también más el resto del capítulo, nosotros no sabemos todo y tenemos que aceptar cuando alguien más tiene la razón o cuando hay información que nos ayudaría a tomar mejores decisiones. Y ser radicalmente transparente, porque por un lado vamos a ser abiertos de mente y no sabemos las cosas, pero cuando hay cosas que creemos que sí sabemos o que sí deberíamos comunicar, tenemos que decirlo de una forma transparente y directa. Lo que dice es que en muchas empresas, y me ha tocado verlo, hay gente que se muerde la lengua o no dice lo que cree, no es transparente, por el miedo a quedar como tonto, por creer que lo que está diciendo está mal, que hay otras personas que saben más. Y eso, lo que dice Ray, es que a una empresa le perjudica. O sea, hay que ser abiertamente y transparente tanto yo como las personas con las que trabajo. Después se pasa algo que no esperaba y que habla del principio fundamental de cómo funciona el mundo, que nos enseñó Charles Darwin, o sea, la evolución. Y nos dice, mira la naturaleza, mira el mundo y ve cómo él te puede enseñar cómo funciona para que tú lo tomes en otras cosas. Por ejemplo, él habla de las cosas top-down, o sea, de arriba hacia abajo, y las cosas bottom-up, o sea, que van de abajo hacia arriba. Top-down puede ser, por ejemplo,
la oferta y demanda en todos los mercados. Y también el bottom-up, cosas que van de uno en uno. O sea, aquí lo que él dice, las leyes para el mercado de trigo en Estados Unidos. Es súper particular, pero si juntamos esa visión desde arriba hacia abajo con la de abajo hacia arriba, nos permite tener un mucho mejor entendimiento de cómo funciona el mundo. ¿Y qué es la fuerza que más nos mueve a todos, según Dalio? Es la evolución. Desde el Big Bang, todo ha sido iterativo. Partimos siendo amebas o cosas súper primitivas, lentamente fuimos evolucionando a lo que es el ser humano hoy día. Y eso no es que se haya acabado, sino que sigue ocurriendo. Y también pasa en las compañías, pasa en los mercados. De hecho, el dilema del inversionista habla de por qué las compañías muy grandes después mueren. Y es porque no son capaces de evolucionar y se quedan pegados en lo que están haciendo al punto que ya es muy tarde y no lo pueden remediar. Por ejemplo, Kodak o Blockbuster. Creo que todos tenemos esos ejemplos en mente de compañías que les fue muy, muy bien en su momento. Vieron que habían tecnologías que los estaban amenazando, no lograron reaccionar a tiempo y hoy día estamos todos en la noche viendo Netflix. Y si lo llevamos al proceso de nosotros como persona, él dice la frase típica, evoluciona o muere. Y para nosotros evolucionar, lo más importante es la prueba y el error. O sea, no quedarnos en nuestra mente, no quedarnos en lo que creemos, sino que si tenemos una idea, llevarla a la práctica, ver qué pasa, tomar esos aprendizajes y ir de nuevo. De hecho, habla del método científico, me volví mi cerebro al colegio. Es tan aplicable al punto de que sigue siendo algo vigente, experimenta, aprende del resultado y ajusta tu forma de ver el mundo. Otro punto súper importante que habla de los efectos de primer, segundo y tercer orden. Y eso lo leí y pensé al tiro en Howard Marks, que él habla de los efectos de segundo orden con el mismo nombre. Y, por ejemplo, él lo dice Dalio en el ejercicio. El efecto de primer orden es que me duele, que es una lata, que estoy cansado, que quiero vomitar porque corrí demasiado. Pero el efecto de segundo orden es que me siento mejor, me siento con más energía, me veo mejor. Lo mismo con la comida. Si como comida chatarra, el efecto de primer orden, maravilloso. Pero el de segundo orden es que a la hora tengo un sueño que me quiero morir. Y al revés, con la comida más sana quizás no es tan rica, pero el segundo orden, tengo más energía, me siento mejor, me veo mejor. Segundo orden. Y así, lo mismo que decía Howard Marks, trata de efecto, causa y efecto con todas las cosas que uno está pensando. No quedarse en el primer efecto, sino que ir a buscar las siguientes capas. Y lo último que habla en esto es que pienses en ti como una máquina. Una máquina que por un lado tiene objetivos y por otro lado muestra resultados. Y probablemente hay un espacio entre uno y otro. Y lo que conecta los objetivos y resultados eres tú, que estás ahí al medio. Y tú mismo también te divides en dos. Te divides en el diseñador y te divides en la persona. Y lo que él dice es que es importante de vez en cuando pensar como diseñador, sentarte y lo que hablábamos también de James Clear en Hábitos Atómicos, pon las zapatillas al lado de tu cama para que cuando te despiertes y seas tu yo persona, simplemente ejecutes. No siempre vivas en la inercia del día a día, sino que de repente para y piensa tú como diseñador cómo puedes ayudarte para que después no tengas que pensar mucho, sino que simplemente ejecutar. Como resumen de este primer principio, hay 5 grandes puntos. Primero, no confundas lo que te gustaría que fuera verdad con lo que es verdad. Segundo, no te preocupes de verte bien, preocúpate de llegar a tus metas. Tercero, no sobreponderes las consecuencias de primer orden. Cuarto, no dejes que el dolor se ponga en tu camino al progreso. Y quinto, no culpes a otros de tus malos resultados. Vamos al segundo principio. Espero que a esta altura ya hayas tomado un poco el ritmo de lo que se trata el libro. Estés tan emocionado como yo, aquí parado, tratando de contar las ideas. Así que si te gusta, además del podcast, compra el libro, lee el libro, escucha el podcast de nuevo, like, suscribirte, todo. Vamos al segundo principio, que es usar el proceso de 5 pasos para obtener lo que quieres en la vida. ¿Cuáles son los 5 pasos? 1. Ten metas claras. 2. Identifica y no toleres los problemas que están entre tú y esas metas. 3. Diagnostica los problemas y llega a sus raíces. 4. Diseña planes que te sacarán del problema. Y 5. Haz lo necesario para llevar estos diseños hacia resultados. ¿Cómo aplicamos esto? Yo la primera vez que lo le dije como, ya esto es obvio, pero ¿qué tiene? ¿Cómo lo ocupo? Partamos por lo primero. Vas a tener una meta. Vas a querer hacer algo. Lo primero es
pararse a pensar cuál es esa meta. Y es un ejercicio que he hecho harto los últimos años, pero antes creo que nunca lo hice. Simplemente vivía trabajando, la meta era como hacer bien mi pega, pero creo que es importante, de nuevo, ser el diseñador de nuestra vida y pensar qué es lo que quiero, y con eso voy a tener una meta que sea clara. Probablemente voy a avanzar hacia esa meta, pero voy a encontrar un problema. ¿Qué hacer con ese problema? Diagnosticarlo y entenderlo. Es la primera vez que me pasa este tipo de problema, es algo recurrente, es algo que me pasa a mí o le pasa a todos los chilenos. No pensar la solución, pero sí entender el problema y ojalá llegar a su raíz. Con eso nos pasamos al siguiente paso, que es diseñar la solución. O sea, tratamos de tener el problema, entendemos la raíz del problema, ahora ya, ¿qué tengo que hacer para salir? Pero sin hacer nada todavía, sino que diseñar, pensar, escribirlo, sentarse, lápiz y papel, conversarlo con las personas importantes que les puede afectar. Y después, en el último paso, ejecutar. Y ahí es importante no procrastinar, no dejarse llevar por otros motivos, otras cosas que te pidan tu atención. Tú sabes sabes cuál es tu meta, sabes cuál es el problema, identificaste su raíz, sabes cómo pasar por el lado del problema gracias a tu diseño. Ahora simplemente a remar, a correr, a avanzar hasta salir del problema. Y lo que dice Dalio es que este ciclo va a pasar todo el rato. Van a salir de este problema, vas a seguir avanzando tus metas y vas a encontrar otro. Y ahí vas de nuevo. Identificar el problema, diagnosticarlo hasta llegar a la raíz, diseñar la solución, ejecutar. Tercer principio, ser radicalmente abierto de mente. Es decir, les dije que les gusta la palabra radical. Dice que las dos grandes barreras para que tomes buenas decisiones son tu ego y tus puntos ciegos. Ahí, obviamente me acordé en el club de lectura que leímos hace un par de meses, El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Muy buen libro, cómo nosotros mismos somos nuestros peores enemigos muchas veces. Y aquí Ray Dalio también lo dice, para tomar buenas decisiones, el ego muchas veces te juega en contra. Y nos cuenta de las distintas formas en las que funciona nuestro cerebro. Dice que hay dos formas de pensar muy grandes. Voy a citar al que primero leí que habló de esto, que es Daniel Kahneman, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es reactivo e instintivo, es tu amígdala, es pelea o escapa, no es nada muy profundo. Versus el sistema 2, que es el sistema lento, el sistema analítico, el sistema que va a pensar cómo encontrar las soluciones. Lo primero es entender que así funciona nuestro cerebro y así funciona el cerebro de las otras personas. Y después piensa que no sabes lo suficiente. O sea, siempre trata de buscar más información, asuma que lo que tú crees no es correcto y busca a gente con la que puedas discutir, que pueda tener visiones distintas y toma lo que te ayuda a acercarte a la realidad. Y ahí habla de otro concepto súper interesante y útil, creo, que son los desacuerdos considerados. Al discutir, como dije recién, piensa que tú probablemente estás mal, piensa que el otro también puede estar mal y que la solución o la mejor respuesta es un punto medio entre lo que tú crees y lo que cree la otra persona. Pero para eso hay que ser respetuoso, obviamente no puede faltar el respeto, pero hay que ser transparente y no morderse la lengua y no guardarse lo que uno de verdad cree. No por complacer a mi jefe, no le voy a decir lo que yo creo que él está haciendo mal. Y él, si es que también participa de esto, debiese tomar lo que nosotros decimos de una forma en la que también quiere cambiar su forma de pensar, porque en el punto medio está probablemente algo mejor. Y para hacer esta conversación menos conflictiva, dile a esa persona con la que vas a tener esta discusión que tú no quieres convencerlo, lo único que quieres es aprender, quieres ir a la realidad. Y ahí me recuerda obviamente a mi co-host que hoy día no está, pero con Francisco tenemos muchas discusiones, creo que es algo de lo que mejor hacemos es que discutimos algo que si alguien lo ve de afuera podría pensar como, esto es tan peleado, se van a hallar mal, pero los dos sabemos que es algo que a los dos nos va a ayudar. Y a los 5 minutos, a los 10 minutos, uno cambió su forma de ver la cosa, o los dos cambiamos la forma de ver la cosa, y nos dimos cuenta que llegamos a un punto mejor. Entonces busquen esas personas, discutan con ellas de manera respetuosa, y probablemente van a llegar a mejores lugares. De hecho, se me olvidó mencionarlo, pero lo que dice Dalio, como él maneja o manejó todo este tiempo Bridgewater, es una meritocracia de ideas. De que sea verdad, no sé, no he trabajado en la compañía, pero él dice, una autocracia, donde una persona toma todas las decisiones, no es bueno. Una democracia, donde todo se vota y al final cada uno tiene el mismo voto y poder, tampoco es tan bueno. Pero una meritocracia, donde las personas
buscan la verdad y a través de sus ideas y su evidencia demuestran si es que están en lo correcto o no. Es la forma más eficiente de avanzar como compañía. Y la gran pregunta que nos hace para cerrar este principio es si es que estás dispuesto a pelear por descubrir lo que es verdad. Porque es incómodo, va a ser incómodo tener todas estas discusiones. Quizás no va a ser la persona más querida, pero sí puede ser la persona más valiosa del lugar donde trabajes. Principio número 4. Entiende que las personas están conectadas de forma muy diferente. Todos nacemos con atributos que nos ayudan y atributos que nos lastiman. Yo desde muy pequeño creo que era muy averso al riesgo. No me gustaba tirarme en bicicleta por las cuestiones más empinadas, pero también me gustaba aprender y es algo que lo he seguido haciendo hasta el día de hoy. Y hay cosas que no van a cambiar de mí. Se habla mucho de la neuroplasticidad del cerebro. Sí, podemos cambiar varias cosas de cómo funcionamos, pero hay cosas que probablemente no van a cambiar. Y eso nos dice Dalio que tenemos que tenerlo claro. Y eso también dice que le ha ayudado mucho en Bridgewater a la hora de elegir a quién poner en cada rol. Y de hecho desarrollaron una herramienta que voy a dejar acá en los recursos que se llama el Principles U o el tú de principios de Ray Dalio, que es un cuestionario súper largo, me acuerdo que lo hice hace varios años, y que te dice más o menos qué tipo de persona eres. Si eres una persona un poco más creativa o más analítica, no va como en los típicos test psicológicos, sino que creo que va un poquito más allá. Después nos habla Dalio de los distintos tipos de roles que tienen personas en los equipos, los creadores, los avanzadores, los refinidores, los ejecutores y los flexores. O sea, 5 grandes roles en los que si uno tiene, por ejemplo, puros creadores, van a estar todos tirando ideas, me imagino una agencia de marketing, todo súper creativo, pero después hay que tomar esa pega y hay que escribirla en un Word, hay que hacer un PowerPoint, hay que presentárselo a un cliente. Y eso lo hace mejor un avanzador o lo hace mejor un refinidor que tomó una idea grande, macro, inaplicable y la bajó a algo mucho más fácil de ejecutar. Hay de nuevo los ejecutores y los flexores, que son los que pueden ir cambiando y que son los que son como el pegamento de una empresa porque pueden unir los distintos equipos. Y de hecho lo comentaron en el grupo del club de lectura, que desde que empezaron a aplicar esto en su empresa, les fue mucho mejor con cómo asignar las distintas pegas, los distintos roles a las personas según su personalidad. Y otra cosa súper interesante que hablaba Dalio más en la parte de trabajo es que una persona tiene 3 niveles en el que hace su pega. Primero están sus valores, después sus talentos y por último sus habilidades. Decía que las habilidades se las pueden enseñar a cualquier persona. O sea, si tú no sabes programar en Python, 6 meses intensivos viendo videos de YouTube, cursos, lo que sea, probablemente vas a aprender a programar en Python. Tus talentos, qué tan fácil se te hace una cosa, si es que se te da más fácil escribir, se te da más fácil, bueno, en este caso programar, a mí nunca se me dio, mi talento no era muy bueno, sí aprendí, sí sé la base, pero no se me da tan fácil como por ejemplo se me da escribir. Y ahí sí creo que tengo un poco un talento. Eso dice que es mucho más difícil de cambiar, Ray Dalio. Y lo último, los valores, ese dice que prácticamente no cambian. Y por eso es tan importante a la hora de contratar que la persona tenga valores que se alinean mucho a los valores de tu empresa. Más importante aún, ¿cuáles son los valores de tu empresa? Tienes que definirlos y tienes que tenerlos muy claros. Y también he visto estos valores como trabajo en equipo, responsabilidad. Creo que no dicen mucho. Al final cualquier persona puede decir que es eso. Pero si los valores que uno tiene como empresa están muy bien definidos y sabes cómo preguntarlos después a un prospecto, va a ser mucho más fácil que la persona entre y funcione más rápido y funcione mejor en esa empresa. Sobre todo si después le enseñan las habilidades correctas y tiene los talentos adecuados también. Y quinto y último principio, y mi favorito de hecho, es aprende cómo hacer decisiones efectivas. Primero, tener cuidado con las emociones, tal como hablamos del ego también, sacarlo de la ecuación. Tomar estas 2 etapas para tomar una decisión. La primera etapa es aprender, buscar toda la información posible. Segunda etapa, decidir. Y piensa en los efectos de segundo y tercer orden. Eso ya lo vimos, simplemente un pequeño repaso. Pero aquí hay información que me encantó de esta página, la raya entera, le puse signo de exclamación, que está extraordinario. Primero, ojo a quién le preguntas. Consejos de distintas cosas van a ser distintos dependiendo a quién uno le pregunte. Y de hecho ahí tuve un post en LinkedIn esta semana que se hizo bastante polémico porque tuve como 3 conversaciones en las que las personas les pregunté de dónde venía su filosofía, en qué invertir. Me decían, no, mi papá. ¿Y
quizás el papá de una persona no es la persona más adecuada para dar consejo financiero. Entonces, ojo, cuando pregunten en lo que sea, a quién le están preguntando. Tiene que ser una persona que haya demostrado por acciones, por resultados, que es confiable. Segundo, no creas todo lo que escuchas. Puede que la persona esté equivocada o puede que su caso particular no se aplique a ti. Volviendo de nuevo a la parte financiera. Hay mucho consejo online, pero mucho consejo que quizás no se aplica a ti. Y eso la persona lo crea de una forma para ojalá que la mayor cantidad de gente lo pueda escuchar, hacerse viral, pero eso implica que probablemente a ti no te va a servir tanto. Entonces ten cuidado con todo lo que escuchas, trata de ver si es que es verdad y si es que aplica a ti mismo. Tercer puntito, son 5, es que todo se ve más grande desde cerca. Y aquí me acordé la semana pasada, antepasada, que los mercados cayeron muchísimo en un día. Todo el mundo pensó que se venía la recesión, por fin la estábamos esperando, se va a acabar el mundo. Pasaron una semana, pasó. El mercado subió 7 días seguidos, la mejor racha del año, y ya nadie está hablando de la recesión. Entonces, desde cerca, en el momento, se ve como que es un temazo, como que está quedando la cagada, sea lo que sea, no solamente en los mercados, sino que un problema en el trabajo. Pero si pasa una semana, si pasa un mes, si pasa un año, probablemente se va a ver insignificante. Y en el mismo podcast, la sección noticias, no noticias, si se acuerdan de cuando las escucharon o si no las han escuchado más en los primeros capítulos, probablemente esas noticias ya no son noticias. Una de esas noticias, me acuerdo que era Google anunció un split. Salió toda la semana las noticias y hoy día ¿qué importa? Nada. Cuarto, que lo nuevo está sobrevalorado. Generalmente, no sé, si abre un restaurante nuevo, un bar nuevo, va a estar lleno solamente porque es nuevo. Tim Ferriss, otra persona que sigo mucho, él habla de que nunca lee un libro que salió el mismo año, porque generalmente hay un sesgo de que las personas, por ser algo nuevo, van a decir que es mejor de lo que es. En cambio, si aguanta el poder del tiempo, probablemente el valor es mucho mayor. De hecho, en el club de lectura no avanzado, en el normal, estamos leyendo un libro de Dale Carnegie que tiene como 100 años y aparece recomendado en distintas partes. Entonces, si un libro de 100 años todavía es popular, como también El hombre más rico de Babilonia, probablemente es un muy buen libro. Cuidado con lo nuevo. Y por último, no sobreponderes un dato. Y aquí habla de que vamos a tener muchos datos de cosas que están pasando en nuestra vida. Pero un dato es un dato. O sea, esa caída del mercado es un día nomás. Después, un año son 365 días. Hay muchos más datos. Si lo veo en el contexto de todo eso, no es tan importante. Así que cuidado con fijarse solamente en un dato. Mi favorito, sé impreciso, pero direccionalmente correcto. Sé un imperfeccionista. Y esto, como lo tomo, es un poco como el sesgo a la acción. De si es que tengo demasiada información o quiero tener toda la información posible, no voy a hacer nada. Y voy a esperar a estar 100% seguro y va a ser muy tarde. Está la regla del 70-30, creo que se llama. Tengo que tomar las decisiones con más de un 30% de información, pero no con más de un 70%, dependiendo del tipo de decisión. Pero me gusta esto porque al final pensamos en Ray Dalio, montones gigantes de plata. Si les equivoca va a perder cientos de millones de dólares. Pero él dice, no, tenéis que ser impreciso, tienes que avanzar. Es mucho más grande el costo de no hacer nada que el costo de equivocarte porque tu dirección no era 100% correcta, pero quizás estaba muy cercano a lo que tienes que hacer después. Ojo con ese costo de no decidir. Y por último, navega los distintos niveles de perspectiva. Por ejemplo, cuando uno cuenta una historia, él dice si te quedas en el nivel de más arriba, vas a contar secuencialmente las cosas que pasaron. Fui al supermercado, compré un pollo, fui al auto, me chocaron, fui a los carabineros, volví a mi casa. Versus una historia que se mete en los niveles más bajos es que fui al supermercado, no habían carros, tuve que ir a buscar otro carro, fui a comprar hamburguesas, no quedaban hamburguesas, tuve que después ir a buscar el queso, compré el queso, cerveza, la cerveza estaba en oferta. Si te das tanto los detalles, es primero muy aburrido porque no estás avanzando, pero segundo, no estás transmitiendo el mensaje que quieres transmitir. Y habla, no solamente a la hora de contar historias, sino que en general, tratar de entender los distintos niveles de perspectiva. Da el ejemplo también de Google Maps. Si es que estás con el zoom al máximo, no vas a tener idea cómo llegar a donde quieres llegar. No vas a saber cómo son las calles, no vas a saber qué autopista tienes que tomar. Entiende que a veces hay que hacer zoom para agrandar, a veces hay que hacer zoom para alejar, pero cuidado con
perderse demasiado en los detalles. Y esos son los 5 principios. Espero que te hayan gustado tanto como a mí. Como dije, no voy a entrar en la parte de los principios de trabajo, pero sí cierra esa sección del libro, que termina el libro total también, con 3 cosas importantes de trabajar en equipo. Dice, trabajamos con otros para tener 3 cosas. 1. Apalancarnos para alcanzar nuestras misiones en formas más grandes y mejores que lo haríamos solos. 2. Relaciones de calidad que juntas hacen una gran comunidad. 3. Dinero que nos permite comprar lo que necesitamos para nosotros y otros. Qué buena forma de decir por qué no hacer las cosas solo. Yo, si bien me independicé, ahora creo que tengo más reuniones con gente que no conozco que nunca, en parte porque al podcast le dio muy bien. Muchas gracias por escuchar y compartirlo. Porque ahora en LinkedIn también estoy compartiendo contenido, me responden, hablamos, nos juntamos, tuve una reunión esta semana con una persona que conocí así. Y creo que te ayuda, como dice Rey, a expandir, a apuntar a más, a hacer mejores cosas. Él habla de que él apalanca su tiempo 1 a 50. Cada vez que se junta con una persona, esa persona después trabaja 50 horas en cualquier que sea el proyecto antes de volver con él. Y esa persona, a su vez, trabaja con otras personas que se apalanca 1 a 20. Entonces, termina siendo mucho trabajo para cada hora de Rey. Se apalanca. Lo de las relaciones de calidad me encanta porque creo que lo más bonito de este año ha sido la comunidad que hemos estado construyendo en Animales, principalmente los grupos de WhatsApp, 500 personas haciendo deporte, leyendo libros avanzados como este, productividad personal, haciendo ejercicio y mejorando. Y creo que ese apañe o esa compañía o saber que no estás loco, que hay más personas que creen cosas parecidas a ti, te ayudan a pasarlo mejor y a mejorar. Y por último, la plata. ¿Qué cosa más importante que estar tranquilos con nuestra plata? Si tenemos harta plata, ok, está bien. Mejora un poco tu portafolio. Pero si no estamos bien, es clave que avancemos, que ganemos más plata, que ahorremos mejor, que salgamos de deuda. Para eso estamos en Animales Financieros, para compartir lo que hemos aprendido, para que avancemos en conjunto, para que la plata deje de ser un tema y disfrutemos nuestras relaciones. Así que un último comentario del libro, creo que vale totalmente la pena. 5 estrellas, 5 de 5 para mí. Gracias a todos los que lo recomendaron, gracias a los que acompañaron a leerlo. Y de hecho les pregunté qué fue lo que más les llamó la atención. De aquí quería compartirles un poco mensajes que me respondieron. Diego puso 1 más 1 es 3, un poco volviendo a que cuando 2 personas trabajan, logran un resultado, se apalancan y pueden lograr mejores metas que si lo hubieran hecho solos. Cristóbal Flores me recordó una historia que no les había comentado, que le hicieron una intervención a Dalio en sus, no sé si primeros años de pega, pero cuando ya estaba creciendo la empresa, le decían que era demasiado directo y que hay personas que no estaban dispuestas o preparadas para esta transparencia tan fuerte. Y creo que es importante el tener claro que uno no puede llegar, cambiar su forma de operar, ser 100% transparente, ser hasta pesado y esperar que todo va a estar bien. Hay que tener cuidado con esa transición y que se entienda bien. Eduardo comentó de, estas sí se las conté, cuando estuvo a punto de quebrar Bridgewater, porque fue muy engreído y tuvo que cambiar un poco su forma de pensar, ser más humilde. Y de hecho, Dalio después cuenta para la crisis del 2008, hizo un análisis parecido. Su modelo le decía, se viene una crisis, cuidado. En vez de decir, aparecer en la noticia y decir, se viene la crisis, cuidado, saquen todo, vendan, no sé qué, se quedó un poquito más callado. No hizo su apuesta pensando en que 100% iba a existir esta crisis, sino que dejó un espacio pequeño a que él podía estar equivocado. Él dice, perdí plata por eso, en vez de ganar, creo que ganó 30% en 2008, podría haber ganado 50%, pero se dejó abierto a que si hubiera estado en lo incorrecto, no hubiese ido a la ruina o quebrado de nuevo. Y por último, una frase que compartió Don Tristán, que dice, las dificultades que experimentamos son como los dolores de estirón, que ponen a prueba el carácter y te compensan cuando lo resistes. Se refiere a las debilidades, pero es también aplicable a otras cosas. Y ahí Dalio hablaba también de, es importante saber en qué estamos débiles y a veces cambiarla y mejorarla y todo, a veces simplemente delegar, pero que cuando uno se enfrenta a esas cosas no tan bonitas, que no funcionan tan bien, es donde probablemente más vamos a crecer. Bueno, y con el libro atrás nos quedan el segundo y tercer punto. Creo que lo voy a apurar un poquito porque me
embalé con el libro, pero no, es muy bueno, vayan a leerlo. Lo segundo es Cosas de Mercados, y aquí simplemente un punto muy corto. Después publicó Dalio una de sus estrategias. Y yo lo descubrí, por lo menos, en el libro Money, Master the Game, de Tony Robbins, que él habla del all-weather portafolio de Dalio. ¿Qué es este portafolio de todo clima? Él divide el mundo en 4 cuadrantes. Hay 2 variables. El crecimiento, que puede ser alto o bajo, y la inflación, que puede ser alta o baja. Y eso nos dan 4 opciones en las que puede estar el mundo en este momento. Por ejemplo, alto crecimiento y alta inflación, alto crecimiento y baja inflación, y así. Y lo que dice la historia es que para cada uno de estos 4 cuadrantes hay instrumentos que les ha ido mejor y peor. Y Dario dice, armemos un portafolio para que, independiente de en qué esté el mundo, algo del portafolio te salve y estés ok. Y con eso abrió un poco la puerta al mundo del manejo de riesgos o de invertir pensando en riesgos. Al final no piensa mucho en el tipo de activo, la acción fundamental, no sé qué, sino que piensa, este es el mundo, esto es lo que puede afectar a nivel de sistema a mi portafolio y cómo yo armo mis apuestas de una manera diversificada para que, independiente de esos efectos externos, mi portafolio aguante. Y en el libro de Robbins decía, bueno, este portafolio es increíble, bueno, como escribe Robbins desde el capítulo 1 diciendo, en el capítulo 7 te va a contar el mejor portafolio del mundo, que no sé qué, no sé qué. Le fue muy bien por mucho tiempo, 40 años creo que él hablaba, el libro de Robbins salió en 2013, 2014, y es un portafolio que había rentado mejor que el SP500 con menor volatilidad. Pero después me metí a buscar porque dije, oh, esta cuestión está increíble, y hay artículos que después revisan cómo le ha ido este portafolio en los últimos años y al parecer no le ha ido tan bien o le ha ido peor que el comparable. Creo que es otra forma de ver que no existe un santo grial de las inversiones, no existe una cuestión que sea lo mejor en toda situación, sino que depende mucho de la situación, depende mucho de la persona y las cosas van a ir cambiando y hay que de nuevo volver a... Hay cosas que no sabemos nomás. Y el tercer y último punto de este capítulo es el videazo que tiene como 39 millones de vistas en YouTube de cómo funciona la máquina económica. Va a estar en los recursos del capítulo y, muy en resumen, habla de, partiendo, qué es la economía, que es básicamente una serie de interacciones, de intercambios. Yo vendo o compro un producto, servicio o activo financiero y a cambio entrego o dinero efectivo o crédito. Después empieza a construir sobre eso, cómo eso influye en el crecimiento de la productividad de la persona, cómo eso se acrecenta con la deuda, que eso induce a lo que puede ser un ciclo de corto plazo, o sea, yo pido plata para vivir más allá de mis ingresos hoy día, pero eso implica que en el futuro voy a tener que pagar esa plata y voy a estar viviendo con menos. Ese es el primer ciclo de corto plazo. Y después habla cómo ese ciclo de corto plazo se suma a un ciclo de largo plazo, que ahí ya empiezan las tasas de interés, cómo afecta a los bancos centrales, la capacidad de acceso a crédito a nivel poblacional. El video es extraordinario. Creo que si es que lo trato de explicar acá, me va a salir pésimo. Vayan a verlo. Son 30 minutos. Básicamente, sáltense un capítulo de Netflix de la serie que estén viendo, pongan este con subtítulos. Quizás la van a tener que ir poniendo pausa para entender. A mí me costó un poquito, lo fui anotando. O sea, está muy bien explicado, pero es mucha información. Entonces, véanlo con calma. Creo que les va a ayudar a entender mejor cómo funciona el mundo. Y con eso damos un poco el cierre a este capítulo. Este mentor que se me coló, que no tenía la idea de hacerlo, no me había regido por sus ideas antes, pero cada página que leía del principio pensaba, este compadre sabe mucho de lo que está hablando y me hace todo el sentido del mundo. Así que los invito a leer el libro. Nos pasó también en el club de lectura avanzado que una persona dijo, oye, está bueno el libro, voy como en la página no sé cuánto, es este, ¿cierto? Y mandó el otro libro de Ray Dalio, que son como principios económicos y de inversiones, que no era este, pero al parecer también es bueno. Al parecer es un libro que vamos a tener que leer a futuro y probablemente vale la pena. El siguiente mes, en septiembre, vamos a leer el almanaque del pobre Charlie, Poor Charlie's Almanac, el libro que resume el conocimiento de Charlie Munger. Yo creo que es una de las personas más interesantes de analizar. Así que los invito a que se sumen al club de lectura, al club de lectura avanzado, a que hagan sus preguntas también sobre lo que vayan leyendo y entendiendo. En este mismo capítulo también, si hay algo de Dalio que se me haya pasado, si es que hay algún
elemento que les gustaría compartir. Creo que es súper interesante. No hablé mucho de la masterclass, pero resume varios de estos puntos, sobre todo en la parte del portafolio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Pablo Riedemann hoy día en la producción, en la edición también. Me voy a tener que editar mis pifias. Francisco ahí acompañando de espíritu. Va a ser el gran editor probablemente cuando lo escuche. Y ahí Nelson ayudándonos en los videos. Gracias a la comunidad, gracias a la Universidad Autónoma. Y nos vemos la próxima semana. Queridísimos, estimadísimos, animalesquísimos animales.